Buenos días y bienvenidos. Yo realmente no soy orador, soy más caminante solitario, pero voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Un capítulo de la vida del Museo del Prado, quizá poco conocido, es el origen del edificio pensado para convertirse en gabinete de historia natural. Aquí en la imagen que nos va a adentrar en esta expedición a través de 22 intervenciones que dialogan con las obras maestras del Museo del Prado, es fundamental. Aquí estamos en la fachada de lo que es actualmente la Real Academia de Bellas Artes, pero en su momento fue Palacio de Goyeneche, que albergó el Gabinete de Historia Natural. Y como pone en el dintel, lo que pretendía Carlos III es que la naturaleza y el arte habitaran bajo el mismo techo. Pues después de 300 años, esa primera idea de Carlos III se cumple en este momento, realizado por un artista contemporáneo, creando un gabinete de maravillas, pero de futuro, con intervenciones totalmente contemporáneas y como una evocación artística de esta idea original. Uno de los personajes fundamentales y muy poco reconocido aquí en España es el primer director de este Gabinete de Historia Natural que estaba en el Palacio de Goyeneche. También hay que destacar que el Gabinete de Historia Natural fue el primer museo que en 1778 se abre al público. Aquí estoy saludando a mi amigo Pedro Franco Dávila en el Museo de Ciencias Naturales, en lo que se llama el cilindro, que un poco rememora lo que fue el Gabinete de Historia Natural. No me voy a extender mucho con Pedro Franco Dávila y un poco la idea de gabinetes ilustrados, porque aquí tenemos a Javier Sánchez Almazán, que dará una conferencia sobre este tema muy detallada y será acompañado por otros 9 conferenciantes que completarán un poco la visión de este proyecto. Pedro Franco Dávila, náufrago, ilustrado criollo, que en el siglo XVIII fue un coleccionista compulsivo que llegó a poseer uno de los gabinetes de maravillas más importantes de Centro Europa. En el siglo XVIII, él vivió en París, 25 años. En el siglo XVIII existían en París unos 300 gabinetes de maravillas. Pero el gabinete que atesoró Pedro Franco Dávila fue, sin duda, el más importante, incluso más importante que el del rey de Francia. Esta estatua, que en un principio iba a ser de bronce, al final se hizo de escayola pintada negra, es la única imagen, junto con un pequeño grabado post-mortem, de Pedro Franco Dávila. Tuvo una importancia fundamental para el desarrollo de los museos y las colecciones de arte aquí en España. El gabinete, cuando se dispersa, parte va al Museo de Ciencias Naturales, Real Jardín Botánico, Museo de América y Museo de Antropología. Y otra parte, que es el Tesoro del Delfín, viene aquí al Prado. Pues ahora yo quiero reconocer a Pedro Franco Dávila. Hay un personaje coetáneo de él, que es Hans Sloane, médico y también coleccionista de maravillas, ambos hicieron su fortuna gracias a los viajes de ultramar trayendo el cacao. Es decir, el cacao ha sido muy importante para la historia del arte. Hans Sloane realmente ganó más dinero y más prestigio porque fue el que ideó el chocolate con leche. Esa mezcla, porque era muy amarga, realmente fue un éxito absoluto y de hecho ahora se vende en Inglaterra el chocolate Sloane, ¿no? Pues bien, Hans Sloane
todo su gabinete de maravillas y sus colecciones son el embrión del British Museum. Y está totalmente reconocido en Inglaterra, con grandes estatuas de bronce a la entrada, una sala especial con parte de su gabinete, cosa que aquí no tenemos, como vemos, con Pedro Franco Dávila. O sea que espero que Pedro Franco Dávila esté muy contento de haberlo traído aquí por fin al Museo del Prado. Este es un proyecto de largo recorrido. Lo inicié hace 3 años y ha sido arduo llegar hasta aquí. Trabajo de investigación, de selección de piezas prodigiosas de los museos nacionales que tenían parte de este gabinete, y entre ellos quiero destacar el que ha sido colaborador especial, que es el Museo de Ciencias Naturales, Real Jardín Botánico, Museo de la Farmacia Hispana y el Museo de la Farmacia Hispana y el Museo de la Escuela de Minas. Aquí está hoy como director del Museo de Ciencias Naturales, sentado en su sillón, y ante esta mesa, esta es una mesa de madera de narra, es un árbol de Filipinas que vino en los barcos de Manila, encargada por Carlos III, para demostrar un poco la exuberancia vegetal de nuestras posesiones en ultramar. Es un corte longitudinal de 2 metros por 40 de una sola pieza. Bien, pues en esta mesa nos reunimos, ya de esto hace 2 años y pico, el director del Museo de Ciencias Naturales, entonces Esteban Manrique Reol, el director del Museo del Prado, Miguel Zuaza. Sin su apoyo inicial y su entusiasmo hubiese sido imposible llegar aquí. Y yo mismo y los equipos y las personas más destacadas del museo. Pues en esta mesa se firmó como el convenio, el acuerdo para realizar este proyecto. Tiene una particularidad esta mesa, que es la de... Se comenta que Pedro Franco Dávila murió trabajando en esta mesa después de recibir un legado botánico extraordinario, un legado de historia natural, que era de Van Barkenberg, y aquí, abriéndolo, después de intentar y luchar mucho por conseguirlo, se desplomó y murió allí. O sea que también es una cosa sentimental, que donde muere supuestamente Pedro Franco Dávila, nace este proyecto. Otra mesa muy importante es esta que está no digo porque son todos mis amigos, colaboradores, que está aquí en el edificio de Jerónimos, donde hemos tenido múltiples reuniones hasta llegar a filtrar y cohesionar el proyecto hasta como está en la actualidad. Aquí tenemos a jefa de exposiciones Karina Marota, Juan Alberto García de Cubas, Iván Marzal, arquitecto del diseño, mi querido amigo Javier Portús, coordinador también, y que siempre ha estado al tanto de las relaciones con los conservadores y de perfeccionar la puesta en escena del proyecto. Aquí tenemos a Álvaro Perdices y Elena López Calatayud, que están en la coordinación, es decir, un agradecimiento a mi fabuloso equipo. Como veis, va a ser una exposición, una presentación, conferencia muy visual. Y vamos a entrar de lleno ya a la expedición científico-artística que supone este proyecto. Aquí estamos con la llegada, por fin, después de 3 años, las cajas de embalajes con todas las piezas entrando en el almacén de Jerónimos. Eso que se ve ahí embalado es el toro de Veraguaya, que está ahí. Y aquí ya empezamos con las intervenciones directamente, pues son 22 intervenciones, y por breve que sea, no quiero alargarme, y vamos a empezar con la primera, que se titula Un leviatán engulle a una diosa. El diálogo es con
la Venus del Delfín, que se halla en la rotonda de Ariadna. Y aquí también quiero ver realmente lo que se ha organizado. Lo que van a ver es lo que no, como el making of del proyecto, cómo se ha trabajado, porque ha sido tan complejo el montaje. De hecho, ha durado 20 días el montaje de la exposición y se ha tenido que hacer a horarios, procurar hacerlo a horarios fuera antes de abrir el museo. Es decir, que veníamos aquí a las 7 de la mañana, 8, 6 de la mañana, para intentar que las salas no permaneciesen cerradas mucho tiempo. A veces ha sido resultado imposible y empezamos con la primera instalación en montar fue esta. Y aquí tenemos un poco el despliegue que ha habido para cada intervención. La cantidad de gente que nos juntábamos en las salas, porque estaba brigada de montaje, conservadores responsables de las diferentes piezas que entraban, mi equipo de coordinación, equipo de iluminación, Sonia, también Prior, grabándome un vídeo de todos estos montajes. Bueno, equipos, éramos como 40 en cada intervención de estas. Entonces aquí se va a ver un poco esa forma, ¿no? Cómo han sido las intervenciones. Aquí estamos con el esqueleto de delfín en la mesa quirúrgica, donde se está haciendo un estudio a ver si viene perfectamente. Resulta que no conseguimos la cola, que no encajaba bien, ¿no? Entonces hubo como una operación de 1 hora hasta que se consiguió encajarla. Como veis, ya está cerrada en la sala y hay un biombo, porque nada, al final estuvimos toda la mañana, estuvimos hasta las 2 montando esta. Aquí detalles ya se están sacando el cráneo. Y aquí lo que se puede considerar casi un capítulo de National Geographic, que fue cómo tuvimos que ascender el esqueleto de delfín al techo de la sala. Como veis, teníamos esta plataforma hidráulica en la cual solo pueden ir 2 personas, pero habría que manipularlo de tal forma que una chiquita del montaje de EMTI, que pesaba muy poco, fue la que ella pudo elegir la posición que yo decidí, para que vean ahora ustedes el efecto que se buscaba. Aquí estamos detalladamente. Tuvo que utilizarse otra plataforma más con otra chiquita, que son las heroínas, como el viaje al mundo submarino, con el esqueleto ubicándolo, poniendo estos cables, tensándolo, para que la sombra se proyectase sobre la bóveda, se consiguiese el efecto de engullir aquí a la Venus del delfín. Esta es la sala, ya con el montaje terminado, y es una sala muy acuática, porque realmente en ella, partiendo de la Venus del Delfín, tenemos a Ariadna en la playa de Naxos, tenemos a Antinoo ahogado en el río Nilo, incluso la plataforma, la peana que sustenta a Ariadna, que es un mármol de Mackay, se buscó una pieza que insinuase un horizonte marino. Es una sala como sumergida. Y al final también he querido colgar el delfín del techo para rememorar esa historia de gabinete, que eran pequeños espacios donde se colgaban del techo cocodrilos y otra serie de maravillosos animales. Aquí también tenemos un ejemplo de eso todavía. En las iglesias, en la Catedral de Sevilla, existe la Capilla del Lagarto, donde cuelga un cocodrilo. Al final, ya no sabemos si la escultura es de mármol, el esqueleto es de mármol, se ha marmorizado, porque el tono del hueso es muy similar, también está intencionadamente llegado, y al final se está marmorizando y convirtiéndose realmente en una escultura que cohabita, salta, bucea entre las estatuas de Ariadna. Aquí otra pieza también así impresionante, que es un cráneo verde. Esto pertenece
a la intervención El Edén enjollado, que participa junto al cuadro de Juan de Flandes, La crucifixión. Es un cuadro para mí realmente de los más hermosos también que atesora el Museo del Prado. Y aquí estoy trayendo esta pieza fantástica, que luego se entenderá por qué está aquí, que es un cráneo que está impregnado durante siglos, 4.000 años, de carbonato de cobre de una de las minas más antiguas del mundo, que es el Milagro en Onís, entre los picos de Europa. Fue localizado por el ilustre Casiano del Prado y perteneció a un minero enterrado allí en una ceremonia propiciatoria que devolvía a la tierra lo que se le arrebataba. Era una mina de cobre explotada desde el Calcolítico y de ahí se extraía malaquita y azurita. Bien, pues este cráneo, después de 4.000 años, se impregnó del mineral que se extraía en esta mina, convirtiéndose casi en una escultura de bronce. Aquí está visto en el embalaje, por la parte de abajo, y aquí ya empieza a interactuar con el cuadro este de Juan de Flandes. El cuadro de Juan de Flandes tiene una rareza, aparte de su calidad pictórica. La rareza es que bajo el Cristo aparecen una serie de gemas y piedras preciosas, como aquí se puede apreciar alguna, piedras de la luna, estas perladas, esmeraldas, rubíes. Entonces, por mucho que yo he investigado y he indagado en crucifixiones, no he encontrado ninguna esta representación. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es su simbología? La simbología de las gemas y un coral rojo que aparece es el paraíso. Se alcanzaba el paraíso. Entonces se ha realizado un estudio que no existía. Aquí es otra de las piezas que he traído. Pero bueno, ¿sabes? Un estudio por un conservador, gemólogo y experto de la Escuela de Minas para discernir qué piedras existen o aparecen en el cuadro. Se ha conseguido, esta es otra también de las facetas que puede tener mi proyecto, que yo incido en partes de cuadros supuestamente muy conocidos que la gente no ha prestado atención a estos detalles importantísimos, como se ve ahora, y se produce un estudio para averiguar por qué y qué gemas o piedras preciosas aparecen. Aquí ya está el montaje definitivo. Entonces aquí aparece un cuarzo ahumado y yo he traído otro, un ejemplar excepcional, que es un cuarzo ahumado con hilos de rutilo dorados dentro, procedente de una donación de un gran amigo mío, Juan Antonio Alajarín, a la Escuela de Minas. Aquí detrás, lo tapa un poco el cráneo, está un coral rojo. Este coral rojo muy similar al que aparece en el cuadro. Es de las pocas piezas que se consideran datadas y comprobado que perteneció al gabinete de Pedro Franco Dávila. Es también extraordinario porque es un coral negro recubierto de un coral rojo, una rareza de la naturaleza. ¿Qué simboliza el coral rojo? La sangre de Cristo. Ahora vamos a hacer una pequeña captura de lagartos. Esta intervención se titula Dragones apocalípticos y lucha con el cuadro del maestro de Zafra, San Miguel Arcángel. La fama terrible de los lagartos. Bien, pues aquí, esto es una de las paredes del cilindro del Museo de Ciencias Naturales, donde están colocados todo tipo de lagartos, reptiles, tortugas, cocodrilos. ¿Qué me ha permitido tener la suerte de hacer este proyecto? El investigar los fondos ocultos y maravillosos de estos museos. Desde el Prado, Ciencias Naturales, etcétera, todos. Y descubrir auténticas alhajas. Aquí fue la dura captura de elegir los lagartos apropiados para dialogar con el cuadro. Al final, aquí ya están entrando en la mesa de operaciones, en la sala, a la hora de hacer el proyecto. Bueno, elegí un varano acuático jaspeado y un lagarto overo o tegu. ¿Por qué?
ahora verán junto al cuadro, porque se asemejan mucho a dos de los lagartos, demonios, con los cuales San Miguel lucha. Aquí se está comprobando su perfecto estado y su fiereza. Aquí le tenemos, ya vivito, y vemos aquí al fondo la sala y el cuadro con el que San Miguel va a tener más trabajo de lo previsto. Y esta es una cosa que me ha fascinado también aquí con la brigada profesional, excepcional, la brigada de montaje del Museo del Prado. El equipazo que tienen. Pero tienen este artilugio, que es un mueble, como veis, lleno de cables que son los que sirven para colgar cuadros de diferentes calibres, grosoros, tipos, etc. Entonces, al final se convirtió para mí como que era una trampa para capturar cocodrilos, ¿no? Parecía que era eso. Y entonces, ahí estuvo girando. Aquí están un poco ya tomando tierra, a ver dónde se van a colocar. Y al final la foto, que es la que aparece en el catálogo, están más integrados, ¿no? Y ahí están con la espada, debatiéndose, mezclándose con los cuadros, con la pintura. Y también otro detalle que me imagino que sí conocerán de este maravilloso cuadro se considera que uno de los primeros autorretratos de un artista está reflejado en el escudo. Y es este personaje pintando ante un lienzo, que ahora está muy sorprendido ya que aparezcan estos lagartos. Aquí otro momento también emocionante y grande para mí, que es el poder crear, yo artista de los bosques, poder crear un bosque dentro del Museo del Prado, en concreto un bosque petrificado. Estamos en la secuencia maravillosa de Botticelli, la historia de Anastasio degli Onesti, y yo lo que he realizado, aquí llegan estos fabulosos troncos que son xilópalos, es decir, madera fósil, madera que después de 250 millones de años se ha petrificado, proceden de la sección mineralógica del Museo de Ciencias Naturales, y yo los voy a anteponer en las dos de las escenas de Botticelli. Aquí en concreto está este es un xilópalo procedente de Petrified Forest, uno de los bosques más impresionantes que yo he recorrido. Se encuentra en Arizona y está lleno de troncos de todo tipo de tamaño pétreos tirados por sus tierras. Aquí es la intervención ya definitiva con los troncos, el bosque que hace antesala al bosque que aparece pintado en primer plano. Yo es uno de las pinturas, tengo 3 o 4 que desde el principio muy queridas aquí en el Museo del Prado, que me han ayudado a crecer como artista y como persona. Y una de esas son esta secuencia. ¿Por qué? Porque Botticelli nació en un bosque. El bosque que se representa aquí en los cuadros es un bosque cercano a Rávena, y aparece algo que siempre me impresionó a mí, que es para que la escena pueda ser contemplada, es la tala de la primera línea de bosque. Aparecen estos tocones, ¿no?, que nos dejan ver esta escena donde está representado con una fidelidad absoluta los estróbilos, es decir, las piñas de los pinos, sus copas, sus tronchamientos, las ramas. Entonces, me he sentido muy cerca a lo que es la realidad de un bosque. Los troncos están en primera línea, creando como una antesala, un antes de entrar a esta secuencia maravillosa. ¿Qué ocurre en esta secuencia? Pues una secuencia que se repite constantemente en el tiempo. Y yo que insinúo cuando pongo ahí unas petrificaciones, que quizá de repetirse tanto hasta la historia, a lo mejor al final de la exposición conseguimos que se petrifiquen los 3 cuadros. Ahora vamos hacia otra intervención, Alas, que esta vuela con el carro de heno del Bosco. Aquí estoy en el Museo de Ciencias Naturales preparando una caja entomológica, seleccionando entre más de las 3.000 cajas que tienen
de insectos de todo tipo y de procedencias de todas partes del mundo, haciendo una selección, después de revisar cantidad de cajas, para elegir los insectos más bosquianos que posee la colección entomológica del museo. Aquí ya es una caja histórica montada con esta nube. Esta realmente es una nube de insectos voladores. Una caja maravillosa. Aquí algunos detalles, como se verá luego en la relación con el cuadro, lo que a mí me interesa más y lo que representa realmente el bosco en el ala izquierda, que también hay que destacar que es un tríptico, pues casi es un ser alado, está compuesto por el cuerpo central y a la izquierda y a la derecha. Es casi un escarabajo, ¿no? Y aquí diálogo con esa nube que desciende, casi de ángeles caídos. Pero me interesa mucho los élitros, las alas de estos insectos translúcidos como las libélulas, con sus nervaduras, sus formas maravillosas. Y esta es justo esa nube que desciende de seres bosquianos, porque son mezclas no tan inventadas, porque realmente el bosco tiene una fidelidad absoluta a representaciones de muchos tipos de animales. Los pájaros que se representan son exactamente como tal, las palmeras como tal. ¿Por qué? Porque el bosco tenía acceso a los gabinetes de historia natural que existían cerca de su zona. Recibía una información de los viajes o adelantos que se descubrían. Luego añadía su imaginación, pero la base era esa. Aquí está diáloga con este a la izquierda del panel. Y aquí está el montaje, tal como ha quedado y como lo pueden ver en la sala. Aquí otra excepcional pieza del Museo de Ciencias Naturales, que es esta azurita. La titulo Una laguna de azurita y está con el paso de la laguna Estigia aquí en el museo. Para mí, esto es uno de los hitos en el camino hacia el género del paisaje autónomo. Y es otro de los cuadros del Museo del Prado que a mí me ha tenido hechizado desde el principio, que empecé aquí a visitar. Para mí es un poco, ya empieza a desvincularse, empieza a ser un paisaje ya más naturalista, ya no tiene la simbología cristiana, empieza a añadir, aunque sea la laguna Estigia, lo que estamos cruzando. Entonces, ¿con qué materiales pintaba el bosco? Pues pintaba azurita, lapilázuli. Es decir, el pigmento con el que está pintado este cuadro proviene de esta maravillosa roca de azurita. Tiene una historia también particular porque fue Godoy quien encargó una expedición mineralógica a Chile y a Perú en 1800 a los hermanos Jaulan. Una expedición durísima, territorios áridos, mínimos medios, y trajeron una de las mejores colecciones de minerales que tenemos. El cuadro del bosco está compuesto por una serie de franjas que van delimitando la profundidad y campo de acción del cuadro. Yo creo un primer plano más con esta piedra de azurita, que realmente es como si hubiésemos desecado la laguna Estigia y su fondo fuese estas cavidades, estas cuevas. Estamos dentro del fondo desecado de la laguna Estigia. Aquí ya estamos con el esqueleto de serpiente que empezó a tomar vida cuando lo pusimos en la mesa para el diálogo con la obra de Durero, Adán y Eva. La titulo Anatomías comparadas porque la pareja aquí está también viendo estudiándose todas las vértebras que estén perfectamente, incluso se moldearon algunas porque tiene una flexibilidad sorprendente para que estuviese su máximo esplendor. Y aquí está con la intervención con Adán y Eva. Esta pareja perteneció a uno de los más apasionados gabinetistas de la historia, el emperador Rodolfo II, cuya Kunstkammer en Praga fue un modelo a seguir para muchos aficionados a las ciencias y las artes.
a pesar de que Carlos III mandó ocultar estos 2 cuadros, antes pensó en quemarlos, pero se ocultaron y pasaron a la sala reservada, donde se guardaban para su estudio artístico los desnudos. Pero lo cierto es que figuran entre las primeras representaciones anatómicas modernas y a tamaño natural. Es, si queremos, también un ejemplo científico, hecho con un grandioso artista como Erturero. El esqueleto de la serpiente está también presentado para su estudio. Esto lo hizo José Duchen, uno de los grandes taxidermistas y presentadores de piezas, para su estudio. Y lógicamente dialoga con el árbol del bien y el mal. Yo dialogo con muchos árboles, ¿no? Me faltaba también este del bien y el mal y también he conseguido hacerlo. Y así es el resultado. Todas estas intervenciones tienen muchos niveles de lectura. Yo lo estoy haciendo, se va a publicar un libro, si queremos más erudito, con todo lo que he escrito yo, de todas mis investigaciones, pero ahora quiero hacer como una exploración, un recorrido un poco más seductor y que les adentre a estas intervenciones. Pero ya digo que hay un estratos y estratos y estratos. Y ahora vamos con mi intervención. Digamos que es el sello, se me ha permitido como firmar el proyecto, ¿no? Es el sello de... Entonces, yo he elegido para... Antes creo que voy a presentar se titula Bosques Negros y yo dialogo con la pintura nórdica de paisaje, con Lucas van Valkenburg, Cornelis Massis y Cornelis van Dalen. Es una secuencia, que luego veremos, una pared que hay aquí en el Museo del Prado, en la cual yo me siento integrado en esos paisajes, en esos roquedales, respiro el bosque aquí en el Museo del Prado, un museo que no tiene excesivo paisaje. Incluso he conseguido, que también es otra de las suertes que he tenido, que ahora incorporar 2 Lucas van Valkenburg más a esta secuencia de paisaje nórdico. Mi proyecto principal, vital, y en el cual llevo trabajando 30 años, es la Biblioteca del Bosque, en la cual aquí vemos una imagen de todos los libros metidos en sus estuches. Aquí vemos uno abierto. Y esta obra pues recoge todas mis experiencias emocionales, artísticas, en contacto con la naturaleza por diferentes partes del planeta. La actualidad está conformada por 1131 libros, caja, cada uno son independientes, cada uno narra sus historias, y yo he elegido aquí para dialogar con esta secuencia paisajística el libro Bosque Negro, y que otra escena también de la Biblioteca del Bosque, con otro libro abierto. Y aquí es el libro que yo he utilizado para la intervención. Aquí vais a ver la secuencia como libro. Tienen siempre unas páginas que anteceden al Sancta Sanctorum, que es la caja que contiene materiales reales. Y aquí la introducción suele optar por diferentes técnicas de estampación, dibujos, grabados, pinturas, etc. Y aquí son fotografías de una expedición nocturna con luna llena que hice a un acantilado cubierto de pinos uncinata, es decir, el pino negro de montaña, en el Parque Nacional de Aguas Tortes, de las Aguas Tortuosas, y el lago San Mauricio, en el Pirineo Berinés. Esto está lleno de pinos que han sufrido vientos, retorcimientos de todo tipo, la dureza de un acantilado, y la secuencia te va introduciendo en lo que es la caja. Estas imágenes, algunas con luz de luna, solarizadas, creando nuevos efectos, y aquí aparece ya abierto por la caja, que contiene desde cortezas, espinas, acículas. Yo soy un gran pintor de acículas, hojas de pino. Acícula es la hoja de pino, la conífera. Gotas de resina, líquenes, formas, etc. Sin pretenderlo, ahora cuando se verá ya el montaje de la obra con las obras que he elegido, aquí es un detalle que yo sigo, creo, ¿no?, en el infinito misterio, ¿no?, de la naturaleza y sus dones, en las partículas, en las pequeñas partículas que me ofrece a mí el paisaje. Y aquí está la intervención
con los cuadros, esta secuencia la hacíamos. Pues bien, sin pretenderlo, se ha puesto debajo de Lucas van Valkenburg, Paisaje con ferrerías. Elegí este porque me parecía muy paisajista en la historia y de repente ya hemos ido todos observando que las formas que aparecen, yo dialogo un poco con ese acantilado donde aparece esa conífera, que sería esta escena, y aquí esta forma rocosa que aparece ahí resulta que es muy similar, si no casi exacta, a ese fragmento de madera que yo elegí, pero ha sido todo sin pretenderlo. Que eso es importante en arte, hacer las cosas casi sin pretenderlas. Y aquí otra búsqueda también. Yo digo que más esto parece una expresión científico-artística y se trata de eso, ¿no? Aquí es el furor de las águilas, que es un poco hace la entrada. Es la entrada a la exposición si entramos por la rotonda Alta de Goya con se me ha ido aquí ahora la página, esta, con Leoni, Carlos V y el furor. Esta maravillosa escultura. Esto es un viaje a los almacenes, otro de los viajes fascinantes a los almacenes de Arganda que posee el Museo de Ciencias Naturales, donde se acumulan realmente seres. Aquí está en búsqueda de un águila real, ¿no? Entre miles y miles de aves, totalmente restauradas, protegidas, muy bien embaladas, muy bien conservadas, y hasta que ya elegí el ejemplar, que es el águila real. También fue bastante complejo el montaje en la rotonda. Aquí, un poco la idea de esta intervención es el gran emperador Carlos V, cuyo de los Austria, con la simbología su simbología era el águila bicéfala, de dos cabezas, pero en la escultura, con el furor, la empuñadura de su espada también es la cabeza de un águila. Símbolo alquímico también el águila que representa, pero no me meto ahora por ahí. Prefiero hablar del montaje, cómo fue. Entonces el águila había que suspenderlo entre las dos columnas. Resulta que lo suspendemos, pero el águila tenía una querencia. Nosotros queríamos que mirase, lógicamente, que atacase en posición de ataque al emperador. Las fuerzas de la naturaleza son superiores al poder político. Y resulta que no, que tenía la querencia, que no le quería mirar y se nos giraba a la galería central. Y venga, y de un lado, y que no quería. Entonces, al final, conseguimos un buen rato, estuvimos toda la mañana con la rotonda quinta cerrada. La gente no podía entrar por ahí. Al final conseguimos, con dos tensores más, ambas columnas y otro arriba, que el águila ya por fin orientase a por quien tenía que ir, ¿no? Que era al emperador. Este es al final va a ser la portada del catálogo, también es un poco el cartel grande que se han hecho, que se anuncia en los alrededores del edificio del Museo del Prado. Y aquí otra escena es como que el águila que quiere salir, ¿no? Que quiere escapar del museo. Ahora vamos a estas expediciones que he realizado yo por los almacenes de Arganda. Aquí la intervención es el diluvio fosilizado, quizá una de las intervenciones para mí muy evocadoras, muy sutil, que son unas gotas de lluvia fósiles. Pero antes que nada, dialoga con el cuadro de Bassano, el Arca de Noé, ¿no? La entrada al Arco de Noé. Donde tenemos realmente una verdadera Arca de Noé es aquí en Arganda. Cientos de animales, sea un avestruz, ciervos, protegidos, lógicamente. Aquí el avestruz ya ha sacado el cuello. Bueno. Esta nave entera, ¿no? Una auténtica Arca de Noé, que tenemos aquí donde yo seleccioné, como veremos después, el toro de Veragua y alguna pieza más. ¿Qué es el Arca de Noé? El Arca de Noé supuestamente existió o no, pero sí era muy valorada en los gabinetes de maravillas, era muy valorada. Incluso en los gabinetes, pues uno decía que tenía, Rodolfo II decía que tenía 2 clavos del Arca de Noé. Y mucha gente tenía más fragmentos de madera del Arca de Noé. Cuando Noé tenía 500 años, con 500 años reclutó todos estos animales y construyó el edificio él solo. Era un portento. ¿Qué ocurre? Que eso está dentro de la mitología, la leyenda. No me molesta, me parece bien y me ayuda a mí ahora para integrar este momento tan emocionante que es cómo se grabaron las primeras gotas del diluvio en una lámina
de piedra y quedaron impresas ahí hasta el final del mundo. Es una pieza realmente exquisita, muy difícil de encontrar. Procede de Green Canyon en Utah y pertenece a la escuela de minas. Aquí son estos detalles donde se aprecian más ese golpeo de las gotas, es decir, cuando se abre el cielo en el cuadro de Bassano y empieza a caer la cascada del diluvio, nos traslada un viaje físico, emocional, justo al momento en que golpean y escuchas tú el golpeo de esas gotas y de lo que se nos avecina. Aparecen también grabadas unas pequeñas huellas de un animal indeterminado que también se nos dirige a entrar en el Arca de Noé. El Arca de Noé realmente, si existió, fue el primer museo que existió, sin duda. Museo zoológico, si quieren, pero el primer museo. Y de hecho, algunos gabinetes históricos de maravillas se les ponía el nombre de The Ark, sobre todo en Inglaterra. Aquí vemos el cuadro. Y aquí otra expedición más. Este caso fue un buceo en busca de tortugas a los almacenes, a los nuevos almacenes y maravillosos almacenes. Aquí están los peines de lo que ha sido la ampliación de los Jerónimos, que creo que ha sido lo más logrado, ha sido estos almacenes. Aquí están los peines. Aquí mi querida brigada, que los he tenido a mi disposición mucho tiempo, en busca de tortugas. Esta es para la intervención, un pescado peregrino que dialoga con el cuadro de Pedro Juan Tapia, Tortuga Laúd, de 1597. Entonces, esto me ha permitido el proyecto también conocer a fondo no solo las piezas que se muestran en el Museo del Prado, sino también lo que se esconde o se atesora en el submundo del Museo del Prado. Y aquí fue una expedición en busca de tortugas. Localizamos 3 tortugas, pero sin duda el ejemplar más extraordinario y más memorable es este, al cual yo estoy alimentando después de mucho tiempo. Aparece ahí. Y aquí estamos ya en el momento también del montaje. Está situado en la Rotonda Baja de Goya y va a dialogar con este cráneo expandido de una tortuga verde. Pero ¿qué pasa con este formidable cuadro? Es un retrato a tamaño natural de una tortuga laúd, cosa insólita, y que está en los museos en el Museo del Prado. Bien, porque esto está aquí, pero perteneció al Gabinete de Maravillas de Felipe II. Y del Incendio del Alcázar fue uno de los cuadros que sacaron primero, la tortuga. Felipe II había dado orden que en todas sus posesiones cualquier monstruo, cualquier rareza de naturalia, enseguida se le trajese un ejemplar y, si no era posible, que el pintor más cercano hiciera un retrato de ese ejemplar. Esta es una tortuga que varó aquí en Denia y tuvimos la suerte que el pintor más cercano era Juan Tapia, que fue un pintor, y le hizo este formidable retrato. Al final yo he creado como una zona abisal que nos adentra en los fondos marinos donde habitan los monstruos. El cráneo lo he ladeado de tal forma que al final se crea un vórtice en el centro que nos sumerge a ese mundo oscuro y misterioso de las profundidades marinas. Y ahora voy a echar un trago de agua. Otra apasionante búsqueda. Los unicornios, llamados alicornios en aquella época. Se me ha permitido mucho aquí en el Museo del Prado. Se me ha permitido todo, realmente. Y aquí fue el sacar estos cuadros que están en los fondos. Y uno de ellos es el con el que va a dialogar estos cuernos de unicornio, que es con Padovanino y Orfeo y los animales. Pues aquí estoy seleccionando en el Museo de Ciencias Naturales, atesora también como 9 dientes de narval, que es realmente lo que son, pero en aquella época se le conocía como cuerno de unicornio y cualquier gabinete principesco que se preciase tenía que tener su cuerno de unicornio. ¿Por qué? Porque era un protector para todo, para todo.
es decir, antídoto contra los venenos. Cuando sentía un veneno cerca, este unicornio, el cuerno unicornio, empezaba a sudar, lo que hacía a todos que detectaban que había peligro. Y de hecho, vamos, salvó muchas vidas de papas y reyes, me imagino. Aquí estamos ya con el montaje, la galería central, aquí a la entrada, que va a ser la columna que nos adentra en las maravillas que van a aparecer luego posteriormente en la galería. Es un ejemplar extraordinario por sus dimensiones y veremos el fabuloso retrato que tenemos de un unicornio, aquí con Padovanino y Orfeo los animales. Pero no es el único unicornio que aparece representado en el Museo del Prado. Realmente campa por el Museo del Prado un rebaño de 12 unicornios distribuidos en el cuadro del Bosco de Patenira, una estigia, aparecen 2, en Botticelli aparece otro extrañísimo marrón, pero les dejo a ustedes también que busquen unicornios en algún momento. Otra intervención para mi querido Juan Sánchez Cotán, yo querido, porque es un maestro para mí vinculado a mi territorio creativo, que es la Sierra de Guadarrama. Él vivió como monje en el monasterio de Palo Alto durante unos años y su forma de componer, realmente la distribución de los elementos en sus bodegones son realmente como cajas, ¿no? Y yo, como artista que trabajo mucho en la caja, siempre he tenido un gran respeto y encima ser del Guadarrama. Aquí lo que va a dialogar con el cuadro es este pichón fabuloso, porque digo que es una exposición científica donde hay ejemplos de investigación actuales y del pasado. Este es uno de ellos. Este pichón fue por Mariano Graels, uno de los grandes científicos que hemos tenido, y también fue director del Museo de Ciencias Naturales. Se alimentó con semillas de ruda al pichón durante un tiempo para que se teñían de azul para diferenciar lo que es el cartílago del hueso. Entonces, el cartílago se teñía de azul y el hueso se quedaba como tal, y eso les hacía como averiguar qué parte tenemos de cartílago y qué partes tenemos de hueso. Es una tabla donde la pequeña urna esta del siglo XIX, maravillosa, viene escrito aquí un poco cómo fue este experimento, cómo se investigaba en el siglo XIX. Ahora aquí esto fue meter el toro bravo, impetuoso. Este es un toro impetuoso porque es impetuoso, de casta brava totalmente, con gran trapío, cómo entró al Museo del Prado. Aquí estamos. Lo bueno es que tenía ruedas, entonces al tener ruedas le pudimos empujar durante... Claro, estaba en el almacén de Jerónimos. Había que subirlo, galería central, entonces había que subirlo. Entonces había que subirlo en el ascensor. Y aquí estamos todos en espera, a ver si el toro nos entra en el ascensor. Y aquí estamos todos con el toro en el ascensor tan tranquilos, porque y aquí está la salida del toro del ascensor, nada, tan campante como si nada. Y encima tiene un gesto como que fue mirando todos los cuadros que se le terciaban al lado derecho y hizo una visita memorable realmente aquí al museo. Aquí en diferentes posiciones, en plena galería central, ¿no? que hay que echar aquí valor, ¿no? Y agallas para meter un toro bravo en la galería central. Aquí ya mirando con la seducción, con el cuadro con el que va a dialogar, que es el Rapto de Europa de Rubens, en concreto con el toro, que ya se empiezan a mirar, no saben si con miedo, pasión, incertidumbre, y aquí está en la posición realmente en la que ha quedado, que es ese intercambio de miradas entre ambos. Y luego otra cosa que por un lado estaba previsto, pero a veces nos sorprende, que es que las pinturas no solo se relacionan con la obra concreta que yo he elegido, sino que al final interfieren con las que hay en la sala y altera realmente una sala. Y aquí pasa con estas. Tenemos, lógicamente, aquí vemos el intercambio de miradas, la mujer va a hacer de todo, y aquí tenemos a Tiberio, el emperador Tiberio,
que se nos convierte como en mayoral, ¿no? Que se siente ahí como guiando al toro a ver que no se le desmadre mucho por la galería central, ¿no? Es un ejemplar, al margen de esto, es un ejemplar de taxidermia, obra maestra de la taxidermia mundial, hecha por José María Benedito, uno de los grandes taxidermistas, que utiliza aquí una técnica que se llama dermoplastia, que es realmente una técnica escultural, que es tallar en yeso realmente el animal entero. Pero otra cosa que a mí me emociona mucho es que no solo era con yeso, sino que también lo mezclaba con musgo. Yo soy un enamorado de los líquenes y los musgos. ¿Para qué? Para que fuese más esponjoso y más fácil de moldear. Luego se cubría con la piel, en este caso es de un berrendo en negro, es como se califica en el mundo taurino la piel de este caso. Es un berrendo en negro, capirote, salpicado, botinero, botines, coliblanco, que no sabemos, y astifino. Una joya. Este es un toro que nunca vivió como un Zeus. Es decir, no fue lidiado, fue un semental, fue cuidado para eso y fue luego posterior donado por el duque de Veragua aquí al Museo de Ciencias Naturales. También tiene una historia interesante que he descubierto, que resulta que Fernando VII compró, este es el origen de la raza brava del toro español, la raza vazqueña, el cruce de 5 ganaderías que dan el origen del toro bravo. Carlos III no le interesaban los toros, él lo que hizo fue una vaquería suiza extraordinaria en el Pardo, pero cuando entra Fernando VII recupera eso y compra esta ganadería. Es decir, este toro perteneció a Fernando VII, fundador del Museo del Prado. O sea que en el fondo vuelve Fernando VII como toro a ver cómo se mantiene el museo, y parece que bien. Aquí digo esas interferencias, ¿no? Entonces, como esto entra en la galería un semental bravo, entonces todas las mujeres, toda esta pared lateral derecha de Rubens, que es verdaderamente una pared de cuerpos sensuales de mujeres, están todas ya como alteradas, como tapándose qué pasa, quién ha entrado, ¿sabes? Y crea esa dinámica esa dinámica antes no existía, y ves los cuadros de Rubens de otra forma, ¿no? Ahora yo siempre he metido aquí todos los reinos de la naturaleza, pero me faltaba el sonido de la naturaleza. Para ello he elegido una pieza que ahora vamos a escuchar, pero primero quiero comentar con el cuadro que dialoga, que es Concierto de Aves de Franz Schneider. Cuadros de pájaros, de aves, me podría extender mucho, ¿no? Realmente representan la armonía de la naturaleza y la armonía social, una tendencia muy grande de representaciones de estos cuadros, y Franz Schneider fue el que mejor lo hizo, ¿sabes? Entonces, aquí he traído, en el cuadro hay 16 especies representadas, pero hay un ave del paraíso, que es la Paradisaea mayor, de Raggi. Existen 39 especies que habitan solo en Papúa Nueva Guinea. Yo he elegido este fanal del 19, que el ave del paraíso que aparece es Paradisaea minor, no la mayor, como está diciendo, simplemente que es más pequeña, pero es un fanal también precioso, con todo su esplendor, todas sus plumas. Y aquí es un diálogo. Entonces, como me faltaba el sonido de la naturaleza, aquí he hecho una intervención sonora, breve, de 2 minutos 50, donde se van a escuchar 5 cantos de aves del paraíso. Y vamos a escucharlo. Me hace falta el técnico de sonido que lo ponga en marcha. Gracias.
es interesante ver la reacción del público cuando entra a ver este cuadro. Justo tenemos al lado el único cuadro de Rembrandt que atesora el Museo del Prado. Pues ahí vienen grupos de japoneses y siempre es hay mucha parada porque se comenta el cuadro de Rembrandt y tal. Entonces de repente están todos los japoneses viendo el cuadro y empiezan a oír esto y haces todos inmediatamente, giran, se quedan flipados y se van todos a ver aquí al fanal a ver qué le pasa aquí a este ave, ¿sabes? Y incluso llega el texto de mi catálogo, para el catálogo mío se llama La llamada del ave del paraíso. Y se escucha a través de la área central, incluso llegas a escuchar, ¿no?, que ya te está llamando el ave del paraíso para que te acerques a ella. Curiosamente, cuando uno a veces tiene esa belleza exterior tan impresionante como el ave del paraíso y de las aves más bellas que existen, cualquier gabinete tenía que tener ave del paraíso. En cambio, toda la belleza que tiene el plumaje la perdió realmente en la voz, aunque aquí parezca mentira, porque yo he seleccionado estos 5 cantos seductores y bellos no ha sido fácil, porque realmente lo que hace más graznido que otra cosa. Pero al final, buscando, he conseguido estas llamadas así más acertadas. Ya está. Se complementa, aparte de este concierto, estas pequeñas llamadas de aves, en el ábside exterior de Jerónimos se ha hecho una intervención sonora con el canto, una pequeña composición que yo he realizado, con el canto de las 16 especies que aparecen en el cuadro, todas dirigidas por el búho. Dura 6 minutos y se pueden escuchar saliendo al ábside, pero no lo vamos a escuchar porque duran 6 minutos y prefiero que esto lo escuchen en directo si les apetece al salir, o precisamente desde el jardín de Bosch, que hay en el exterior, también se va a poner una cartela con el orden de intervención de cada ave para que encima distingamos ornitológicamente y aprendamos cuáles son los cantos de las aves. Porque también esta exposición nace de un espíritu ilustrado y trata de seguir ilustrando a la gente en el mundo del arte y de la historia natural. Vale, vamos a otra. Ahora estamos con otras de las maravillosas piezas que he traído, que es ahí va, se me ha ido. Ahí estamos. Que es los rayos de Júpiter. Es decir, he traído 16 meteoritos procedentes de las regiones más remotas del firmamento del universo, aunque procedan normalmente del anillo entre Marte y Júpiter. La mayoría de los meteoritos que caen aquí proceden de esa zona del espacio y parece que el gorrión quiere entrar en escena antes de cuenta. Al que se ha puesto automático, ¿no? ¿Qué pasa? Y los técnicos, urgentemente. Bueno, conocido de todos es el nacimiento de la Vía Láctea de Rubens, maravillosa acción que del pecho de la leche se convierte en la Vía Láctea. Esa transformación, lógicamente, que es el origen del universo, está en los meteoritos. Yo he traído una selección de 16, son aerolitos, diferentes formas talladas por el espacio-tiempo, y hay que destacar alguno de ellos. Por ejemplo, yo traigo aquí el primer meteorito, que es el meteorito de Sena, que es el primer meteorito datado que se tiene conocimiento que cayó en España y fue en 1713. Y hay también un meteorito castizo, es decir, el meteorito caído en Madrid. Proceden de diferentes partes del mundo, Estados Unidos, Rusia. Están elegidos por sus formas y procedencias. Y hay uno que es importantísimo, que es que es el meteorito de Allende, caído en México,
que se ha repartido en los centros de investigación más importantes que existen en el mundo. Y este fragmento se ha cedido aquí a CSIC, al Museo de Ciencias Naturales. Se está investigando porque se cree que en él están las partículas que dieron origen a la vida, es decir, el auténtico origen de la vida. Bueno, ya está, pasamos de meteoritos. Ahora vamos a un ser muy querido. Desde que yo visité el Museo de Ciencias Naturales, creo que fue en el 85, que valía 30 pesetas la visita, localicé este ejemplar maravilloso, albino, de gorrión blanco, y digo, algún día haré alguna intervención artística contigo. Fíjate lo que es el destino, la vida, ¿no? También el trabajo y la dedicación completa a la creación, que al final el vuelo del gorrión albino ha llegado a las Meninas. O sea, esta va a ser la intervención que hago yo con Velázquez y las Meninas. La foto anterior estaba en las vitrinas del Museo de Ciencias Naturales, y aquí ya aparece posado en el Santa Santorum del Museo del Prado, que es la sala 12 que alberga los Velázquez. Y la obra maestra, una de las obras maestras de este arte, como conocéis, las Meninas. Estuvo revoloteando durante un buen rato, posando, observando todos los cuadros. Entonces, aquí también esto es una sala que nunca en ningún momento puede estar cerrada al público. Es decir, a las 10 menos 10 hay que salir corriendo, porque aquí ha habido casos sobre todo los chinos o japoneses, que entran como cohetes directamente a las Meninas, que porque habían pasado 5 minutos han hecho quejas, fuertes quejas, la seguridad yo no sé por qué. Entonces, nosotros tuvimos que venir aquí, llegamos aquí a las 5:30 de la mañana para que no nos pillara el toro. Y claro, era muy complejo el montar el gorrión. Entonces inventamos, porque hay que hacer una foto para el catálogo, lógicamente es tan pequeñito que si haces la foto con el cuadro y la intervención no se aprecia en el catálogo. Entonces la idea de las fotos del catálogo era integrarlo en el cuadro. Entonces inventamos este artilugio, que realmente es un tipo de fotografía, y lo insertamos en la varilla con el gorrión para poder colocarlo en la posición que más nos interesara. Estamos hablando de las obras maestras, una de las obras maestras, ¿no? Esto requería todo un proceso de protección, de seguridad, de anclajes. Entonces aquí estamos en el momento, en el instante en el que el gorrión ya es fijado a la posición en la cual va a dialogar con las Meninas. Parece que sale de la Sierra del Guadarrama. Y aquí está en la foto más o menos que ha quedado para el catálogo. Lógicamente hemos quitado el tronco y hemos quitado toda esta superficie, y aparece integrado. ¿Por qué elijo yo el gorrión blanco para hablar de las Meninas? Por varios motivos, pero principalmente porque ¿qué era Velázquez? Pues Velázquez ha sido el gran rara avis, el pájaro solitario de la historia del arte. Y qué mejor rara avis que un gorrión albino que también saca pecho, como saca Velázquez en el cuadro, y se transmutan si es el espíritu de Velázquez pasa al gorrión o el gorrión al cuadro. Para un artista, de luego, es un momento muy emocionante el poder dialogar con esta obra. Aquí otra de las obras más mágicas de la exposición es este espejo ahumado. Se llama porque utilizaban los aztecas en un espejo de obsidiana pulido, que va a dialogar con el gran Juan Carreño de Miranda. Aquí está puesto en la mesa para ver si está en perfecto estado, y resulta que se convierte en lo que es un pozo de humo que nos lleva a zonas abisales donde se refleja ya toda la sala con la que va de Carreño. En el proceso de llegada pues siempre surgían nuevas conexiones. Esta es la exposición definitiva. ¿Qué ocurre? Con Juan el hechizado. El hechizado porque realmente en el cuadro aparecen los espejos que estaban en la salón de espejos, y se cree, se tiene noticia que en el Alcázar existía un espejo que realmente estaba hechizado y fue mandado quemar
porque un poco esta es como la maldición azteca cuando nosotros empezamos a perder realmente el imperio español. Todos sabemos Juan II el hechizado, el pobre, cómo acabó. Entonces aquí se crea una secuencia de espejos, pero principalmente es este espejo mágico por excelencia que utilizaban los sacerdotes aztecas, los chamanes, para comunicar con el mundo espiritual. Asomarse, lo he puesto a la altura para que todos nos reflejemos, podamos reflejarnos en él, es entrar a un abismo de humos, de formas espirituales, que tú te puedas reflejar allí, ¿no? Esa experiencia que la puedas tener. Bueno, ahí estoy yo reflejado. Aquí otra de las intervenciones, la osa hormiguera de Goya. También traer un cuadro de la osa hormiguera que tenemos así, todavía está por descifrar si esto pertenece a Mengs o a Goya. También se da la posibilidad, porque lo he ubicado en la sala de los cartones, donde hay dos cartones a ambos lados pintados en la misma fecha que el cuadro y casi de las mismas dimensiones. Yo no entro si es de Goya o de Mengs, pero doy la posibilidad in situ de verlo. Dialoga con un esqueleto de la osa hormiguera, de la misma osa, una osa muy querida por Carlos III, que campó por el Retiro, pero duró muy poco. Esta intervención se llama El cruel invierno de la osa hormiguera, porque realmente duró solo 8 meses, porque a los 8 meses ya no tenía hormigas para comer. Lógicamente, aquí en el invierno no están activas, y este animal se alimenta de 35.000 hormigas diarias. Luego está la investigación, la parte botánica, que a mí me interesa mucho meter en el Museo del Prado, pero ya digo, como hay poco paisaje, era complicado. Al final, aquí estoy en el archivo histórico del Real Jardín Botánico, seleccionando láminas de Celestino Mutis, las grandes láminas de Celestino Mutis. Elijo una serie de piezas que luego se verán. Aquí estamos con la condesa de Chinchón, con la que yo voy a dialogar con estos elementos procedentes del Jardín Botánico. ¿Por qué esto? Porque la planta recibe el nombre que se llama Cinchona pubescens de la condesa de Chinchón, porque una de las antepasadas de la condesa, mujer del virrey del Perú, se curó de las fiebres a punto de morir con la quina, que es realmente el producto que la salva. También se la conoce como cascarillas de la condesa, etcétera. Entonces, por fin, me siento muy honrado de haber metido aquí al gran maestro Celestino Mutis y sus láminas, hechas con pigmentos naturales. Creó una escuela en Malaquita maravillosa. Nuestros grandes tesoros, en todos los sentidos, son nuestras expediciones en el siglo de oro hacia el reino botánico. Y tenemos 5.100 y pico láminas de Mutis, que son el Velázquez del Jardín Botánico, y he tenido el honor de poder traerlo aquí al Museo del Prado. También intervienen otros elementos, que es el único libro que escribió Mutis sobre el arcano de la quina, las cascarillas, como se vendían en Madrid, había estancos de quina, como había estancos de tabaco, un herbario con la planta seca y una caja policromada con la quina de la farmacia hispana del siglo XIX, que contenía eso. Aquí está el montaje. Y por último, ya la última intervención que he realizado se llama Invocación satánica, y es el diálogo con otro de las salas ilustres del museo, como son las pinturas negras, y en concreto con el cuadro del Gran Cabrón o el aquelarre de estas pinturas. Aquí estoy con la selección de las cuernas que van a dialogar con el macho cabrío. Después de una ardua selección, me di cuenta que las más terroríficas y las que más impresión iban a dar son estas. Aquí está la llegada de estos materiales diabólicos, también la pezuña de la gran bestia que vemos aquí. Tuve que seleccionar esta pezuña de la gran bestia en el Museo de la Farmacia Hispana, donde hay 3. Lógicamente elegí la mejor. Aquí está su llegada, ejemplar extraordinario, momificado casi. Y aquí otro de los grandes movimientos que hubo en el Museo del Prado fue, había que descolgar este cuadro de las pinturas negras, lógicamente, para poner yo las cuernas luego encima. Y eso supone aquí una revolución, ¿sabes? Y tiene unas maquinarias especiales que baja el cuadro, lo traen, y aquí está el momento con la brigada, para arriba y para abajo, con el cuadro. Momentos.
ya con las cuernas puestas arriba, se vuelve a colocar, se sube más el cuadro, ya ubicando los elementos que van a intervenir delante. Esqueletos. También una salamandra, esta también hizo un viaje alucinante. El toro fue alucinante, pero la salamandra tampoco estuvo mal, porque resulta que cuando llegó empezó a sumergirse, iba sujeta a un cable y de repente empezó a sumergirse como a ahogarse en el etanol donde fluye. Entonces hubo que hacer un viaje urgente con las salas abiertas ya del museo con público, a la sala de restauración con la salamandra por todo el museo hasta llegar a la restauración, hasta que la volvieron a su ser, ¿no? Aquí otro ejemplar maravilloso de azurita, de azufre cristalizado, porque cuando pasa el diablo se dice que huele a azufre. Esa era la creencia porque viene del Averno, de las entrañas, de las cuevas. Pero esta es una pieza excepcional, es de una mina de Conil que perteneció al duque de Alba y dio unas cristalizaciones maravillosas de azufre, tan extraordinarias que después, una vez extraídas estas piezas, se mandó ocultar para que nadie más consiguiese estas piezas. Los ingleses que estaban por la zona pudieran llevarse a su Museo de Historia Natural una pieza de la calidad como esta. Aquí está la salamandra, todavía hay por ahí danzando a ver dónde se coloca, y aquí ya empiezan a fijarse las intervenciones. ¿Qué he traído? La serpiente más venenosa que existe, una mamba verdinegra, o mamba negra, veneno atroz. Una mamba nunca es negra, realmente es negra su paladar. Te dice que cuando tú ves la boca abierta de una mamba negra estás viendo tu ataúd. También de luego con los sapos queridísimos de las brujas que los besaban, los querían, se los comían. De hecho, cuando un aquelarre, cuando tú asistías más de 3 veces y encima era un aquelarre erótico, a las brujas les salía en el blanco de los ojos la marca de un sapo o detrás de la oreja. Y la pezuña, que realmente es casi exacta la que aparece representada en el cuadro. Aquí el esqueleto, ¿cómo no voy a poner un esqueleto de murciélago maravilloso que tanto ha querido Goya, ¿no? Además, este esqueletillo tiene así como un ritmo especial, ¿no? Que todas las asistentes al aquelarre, ¿sabes?, se quedan ahí prendadas. Y aquí el montaje definitivo con estos elementos que he comentado y que un poco cierra esta expedición científico-artística, que realmente lo que es una expedición, es una invocación artística del diálogo de la historia natural con la historia del arte, y les deseo que puedan hacer una expedición cuando quieran, y muy amables, y muchas gracias por su atención.